dos centros internacionales que tienen que ver con el movimiento sindical. A ver, acá nos dice, ya, vamos allá. Muy bien. Entonces, hay dos centros internacionales. Uno de ellos es la Confederación Sindical Internacional, la CCI. Esto fue fundada en Viena en el 2006, en noviembre, y eso surge como la integración de lo que antes a esta fecha había en el mundo una internacional que se llamaba el ASIOLS y lo otro el CMT. Eh, ya sabemos de que esto está dirigido por Guy Ryder, que es ahora el más alto representante de la OIT, y en la actualidad es Sara Barro, una sindicalista australiana que dirige este centro internacional. En América Latina tienen lo que se llama la CCA. Su sede está en Sao Paulo, en Brasil, y en el Perú están alineados con esta internacional, la Central Unitaria de Trabajadores, o sea, la CUT, está la CATP, la CAT, y hasta el 21 de abril de 1917 estuvo la CTP. Ahora la CTP ha migrado a nivel latinoamericano a la Alianza Democrática Sindical de las Américas, que es otra institución. Muy bien, entonces este centro internacional ya sabemos qué es eso, lo vamos a hacer aceleradamente, este tema, y vamos a tratar el otro centro internacional. El otro centro internacional es la Federación Sindical Mundial. Esto fue fundada en Francia el 3 de octubre de 1945. Hasta la caída del socialismo en Europa del Este fue la central más importante y mayoritaria. Miren que se fundó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Es la más antigua de todos los centros internacionales. Actualmente su sede está en Grecia. Eh, Hasta hace poco, Valentín Pacho formaba parte del consejo directivo de esta internacional. Bueno, hay otro dirigente, el máximo dirigente de esta internacional es un sindicalista chipriota, o sea, de Chipre. Está en el Asia, en los países del Asia Menor, como se conoce, cerca a Grecia. En América Latina tiene lo que se conoce con nombre la regional cuya sede está en La Habana, que más que una estructura formal es un centro de coordinación. Y en el Perú está alineada a esta internacional, la CGTP. Muy bien, si hay dos centros internacionales, ¿qué significa? Que hay otro movimiento libre, hay un movimiento de sindicatos internacionales que están ligados a estos centros. Sí, efectivamente, hay un sindicalismo no alineado. Ese sindicalismo no alineado, por ejemplo, es la Federación Nacional de Sindicatos de China, por ejemplo. Es una enorme organización de trabajadores. No está afiliada a ninguna de las internacionales, pero mantiene una estrecha relación con la Federación Sindical Mundial. Y por otro lado, la Confederación Europea de Sindicatos tampoco está afiliada a ninguna internacional, pero tiene una relación muy estrecha con la CCI, ¿no? Y por lo demás, es necesario saber de que hay sindicatos por rama de actividad fundamentalmente que en el plano internacional tienen una relación directa con estas internacionales. Por ejemplo, en la CCI se les denomina secretariados internacionales permanentes y, por ejemplo, está la Internacional de la Educación, que reúne a todos los trabajadores del sector educación. Está, por ejemplo, la ISEM, la Internacional de los Trabajadores de la Minería. Y, por otro lado, la Internacional de los Servidores Públicos, que están alineados con esta CCI. En la Federación Sindical Mundial están las uniones internacionales, así le denominan. Por ejemplo, tenemos la Unión Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera,
la Unión Internacional Sindical de la minería, metalúrgicos, etc. Por ejemplo, tenemos la UIS de los pensionistas y jubilados, que es la única internacional que está alineada con la ETCM. Muy bien, vamos a ir entonces conociendo esta situación en el plano internacional. ¿Qué es lo que hay en el Perú? Como decía, no somos un movimiento, una masa que no tiene forma. Siempre, siempre hay corrientes sindicales al interior, no hay pensamiento único en el movimiento sindical. Por eso, más bien le denominamos frente único, porque hay una diversidad de compañeros que tienen criterios distintos a otros, que tienen filosofías y doctrinas distintas, que tienen opiniones políticas u organizaciones políticas que influyen en el movimiento sindical de manera distinta. Entonces, en el Perú, eso se refleja en el movimiento sindical a través de corrientes sindicales. Una de ellas es el sindicalismo confesional o religioso. Esto tenía mucha influencia en los años anteriores a los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, hoy todavía existe una organización central que es la CATP, que tiene esa orientación. Este sindicalismo confesional o religioso tiene como fundamento doctrinario a las encíclicas del Vaticano, ¿no? El Rerum Novarum, por ejemplo, es una situación que es progresista porque trata los problemas de los trabajadores también, y en determinado momento la Iglesia o el Papa, que es su más alto representante, señaló, por ejemplo, en una opinión crítica al modelo capitalista en su versión neoliberal, que era un capitalismo salvaje, y que la deuda externa era impagable e inmoral. En esa situación coincidía con las opiniones, por ejemplo, de Fidel Castro, siendo antípodas ideológicamente, ¿no es cierto? Entonces, el fundamento doctrinario está en los aspectos de la encíclica religiosa y la Iglesia siempre ha intervenido en la vida social, en la vida de los trabajadores también. El 1 de mayo le denominan, le celebran no el Día Internacional de los Trabajadores, sino celebran el Día de San José Obrero, por ejemplo, ¿no? Eso ya lo conocemos, no vamos a profundizar mucho, pero el sustento de este sindicalismo que tiene como práctica, como método de trabajo, es el conformismo o la conciliación de clases. No hagas huelga, no te opongas, las cosas están establecidas de este modo, hay un mandato divino al que no podemos rebelarnos, las cosas se han hecho de esta manera, y por lo tanto lo mejor es aceptar cómo están las cosas. Entonces pórtate bien, no hay necesidad de confrontar, etcétera, etcétera. Entonces el conformismo y la conciliación de clases es uno de los aspectos doctrinarios de este sindicalismo. Bueno, como está influenciado por la Iglesia, dicen, si te portas bien acá, vas a tener una recompensa. Esa recompensa es el reino de los cielos, y eso sucede cuando después de muerto. En vida nadie sabe de eso. En vida lo que existe es explotación. 2. El sindicalismo libre y democrático. Esta es una corriente que surgió en los años 60 como una contención a los avances del socialismo, de la revolución cubana, sobre todo en América Latina. Una de sus funciones de este sindicalismo es el apoliticismo. No te metan en política. El sindicalismo no tiene nada que ver con política. Aquí no se habla de política. Ese es el sustento doctrinario. Pero actúan como secciones de los partidos de turno. Ustedes recordarán que en el Perú, por ejemplo, el gobierno de Alan García, dos gobiernos de Alan García, hay una central que se llama la CTP y que es parte de la corriente del sindicalismo libre y democrático. Fueron gobierno y actuaban como secciones de los partidos de turno, pero
no lograron las reivindicaciones que los trabajadores a nivel nacional queremos. Fueron gobierno y las cosas han continuado peor. Ahí el presidente García habló de las malditas services, pero era el momento de terminar con las services, eran gobierno y tenían la CTP como al lado de estos dos periodos de gobierno. Entonces, una de las prácticas de este sindicalismo es la conciliación de clases también, la facilidad con que actúan en un relacionamiento con los patrones, y nosotros le denominamos que es un sindicalismo amarillo pro-patronal. Entonces, esto en el Perú es la CTP la que lo representa, a esta corriente. Hay una tercera corriente, el sindicalismo sociopolítico. El sindicalismo sociopolítico considera que la lucha es también la lucha como ciudadanos, es decir, no está circunscrita a la jornada de las 8 horas. No eres sindicalista solamente dentro de la jornada laboral, sino también fuera de la jornada laboral como ciudadano. Entonces la lucha no es como trabajador solamente por derechos laborales, sino también por reivindicaciones ciudadanas. Y aquí hay un aspecto muy interesante, porque efectivamente, además de trabajador y sus derechos laborales, la prédica es que eres también un ciudadano, tienes otros derechos, derechos ciudadanos o derechos políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, cuestionan la relación trabajo, ¿no? Cuestionan al capital o al sistema capitalista, pero dicen lo que se trata o mejorar esta situación es a través de reformar, pero no plantean la transformación del sistema. Diríamos que es una corriente sindical reformista. Bien, el sindicalismo corporativo. El sindicalismo corporativo, compañeros y compañeras que me están escuchando, es lo siguiente. Primero, sus organizaciones son una especie de islas, son sindicatos importantes, pero en el común de nuestras conversaciones decimos que las vacas se olvidan de ser terneras. Entonces, este tipo de organización no están afiliadas a ninguna central, procuran no estarlo, ni siquiera por rama están interesados en articularse. Existe en su seno el fuerte caudillismo y tienen buenas relaciones con la patronal. En esta corriente sindical hay una fuerte presencia de la aristocracia obrera. Óiganlo bien y subrayen esta palabrita. Aristocracia obrera está relacionado con los dirigentes sindicales que naturalmente representan al sindicato, que son obreros, pero que tienen privilegios en la relación con la empresa. Entonces, por eso se denomina aristocracia obrera. Hay un sector, una costra que tiene esos privilegios, ¿no? Es la aristocracia obrera. Muy bien, esta corriente entonces es una corriente corporativa, que no les interesa el problema del vecino. Pueden estar en una ciudad muy pequeña, dos sindicatos, se pueden a pocas cuadras y uno está desangrando en una huelga de 20, 30 días, sencillamente es problema de ellos, no es nuestro problema, y es como si no vieran ese caso. No hay ahí principio de solidaridad, etcétera, etcétera. Muy bien. Por otro lado, tenemos el sindicalismo gangsteril, el gangsterismo sindical, le denominamos. Esta sí es una corriente de descomposición del sindicalismo. Acá ya no hay asamblea general, acá es lo que actualmente está en moda denominar a algunos partidos políticos como organizaciones criminales. Y efectivamente, en el movimiento sindical, esta corriente que apareció en el paralelismo sindical de construcción civil, ahí existe organización criminal.
No hay asambleas, no hay... Las juntas directivas son precisamente los organismos que manejan la institución bajo chantaje, bajo los denominados cupos, e inclusive llegan a matar. Hay 20 muertos del sindicalismo clasista de la Federación de Construcción Civil, que han sido obrados por mano de estos elementos, de estas corrientes criminales, delincuenciales. Es el sindicalismo, entonces, el sindicalismo gangsteril. Y a diferencia de la corriente anterior, donde hay aristocracia obrera, acá hay la presencia de la dirección, de la hegemonía de lo que se denomina el lumpenproletariado. A diferencia del anterior, que es una costra aristocrática, privilegiada, etcétera, que se apropia de la organización sindical, en este caso es el lumpenproletariado. Es el proletariado, los trabajadores, como cualquier otro, pero que se han convertido en lumpen, en delincuentes, y han desviado a los trabajadores, a sus afiliados, a estas acciones delincuenciales. Inicialmente la CTP abrigó en su seno a esta degeneración sindical. Muy bien. En los últimos tiempos, diría los últimos años, quizá no 3 o 4 años, más o menos 5, no creo que no pase más de esto, ha aparecido en el Perú una corriente que se denomina sindicalismo científico. El sindicalismo científico, hay algunos compañeros que hemos desarrollado con ellos escuelas sindicales, han participado en otras escuelas sindicales de la CGTP. Bueno, ustedes saben, yo he sido dirigente de la CGTP, he desempeñado responsabilidades en el área de educación, etcétera. Soy un formador sindical. Y esa gente, algunos de esos compañeros los encuentro que están en esta denominada corriente del sindicalismo científico. Es lo último, en todo caso, que hay que tener en cuenta, porque ustedes se van en cualquier momento a tropezar con esta gente o van a recibir información de lo que se denomina el sindicalismo científico. Es una corriente muy nueva, muy nueva. ¿Y en qué se basa sus fundamentos, su criterio? El sindicalismo científico está dirigido por una agrupación que se llama Asociación Nacional de Trabajadores. En sigla se llama ANTRA. Ellos, como me conocen, inclusive me han invitado a participar en sus escuelas. Bueno, hasta ahora no he asistido a ninguna, pero me he agenciado de sus informaciones, me colaboran ellos mismos con sus informaciones, y podemos llegar a calificarlos, a describirlos de la siguiente manera. Primero, es un movimiento de trabajadores que se esfuerzan en darle una explicación científica al mundo laboral, partiendo de la contradicción y haciendo de las contradicciones en el seno del sistema entre capital y trabajo, y dándoles una interpretación científica dialéctica a las contradicciones. Entonces, para ellos, la lucha de los trabajadores no debe ser solamente reivindicativa, sino fundamentalmente debe estar imbuida del conocimiento y el camino hacia la conquista del poder político, para forjar lo que ellos le denominan una sociedad maravillosa, así le denominan. No dicen una sociedad nueva, sin explotados ni explotadores, ni cosa por el estilo, sino ellos hablan de la sociedad maravillosa. Entonces, como digo, hacen un esfuerzo de exponer sus criterios sobre la base de los conocimientos del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Muy bien. En cuanto, ¿qué de bueno, qué de novedoso tiene esta corriente? Yo creo que no, más bien que tiene un parentesco con lo que años antes de conquistar las 8 horas en el Perú, había un sindicalismo anarquista. El anarquismo era pues una corriente sindical que su máxima expresión, su máximo objetivo era la huelga general para
lograr las reivindicaciones, como se logró, por ejemplo, la conquista de las 8 horas en el Perú, ese sindicalismo y esa corriente desapareció. Por eso es que Mariátegui reconstruye al movimiento sindical años más tarde. Entonces, es una corriente en todo caso que hay que seguir debatiendo, hay que seguir construyendo. La lucha de los trabajadores no puede darse en un solo aspecto lineal. La lucha por el poder es tarea de los partidos políticos, en todo caso es tarea del Partido de los Trabajadores y no del sindicato, porque el sindicato es un frente único, es la esencia de la organización sindical. Muy bien, ahora que ya hemos hablado sobre estas corrientes, vamos a terminar con la última corriente sindical en el Perú. Me avisa el compañero en límites de tiempo, voy a procurar terminar en lo que me ha señalado. Muy bien, corrientes sindicales y vamos a finalmente a culminar este tema del sindicalismo clasista. A ver, lo dejamos al final para darle una mayor explicación. ¿Por qué? Porque tanto el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú y la CGTP que tienen como un privilegio, como una parte sustancial de su práctica y de su ideario, el sindicalismo clasista. Y a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está lo sabroso, lo nuevo, lo interesante? Vamos a ver. El sindicalismo clasista defiende los derechos laborales y lucha por mejores condiciones de salario, de vida y de trabajo. Oiga, pero eso lo hace todo sindicato. Ustedes me dirán así. Efectivamente, el sindicalismo clasista lucha por los derechos laborales, lucha por mejores condiciones de salario, de vida y de trabajo. En eso no hay diferencia. En eso tenemos coincidencia con todo el mundo porque un sindicato es eso, una organización de los trabajadores que lucha por la defensa de los derechos laborales y mejorar las condiciones de salario, de vida y de trabajo. La diferencia va del modo siguiente. Primero, que fue introducido en el Perú por José Carlos Mariátegui a su retorno de Europa. En el Perú, al retornar en 1924, el Perú había logrado en 1919 la conquista de las 8 horas, pero después entra en una situación de crisis porque la corriente sindical que dirigió, que lideró en todo caso esta conquista, entró en crisis y no se cumplió todo su programa. El programa máximo de ello, la huelga general, la lucha por los dos, después no sabían qué hacer en todo caso. Por eso se fue desapareciendo esta corriente. Mariátegui llega al Perú después de su estancia en Europa y su preocupación fundamental con la experiencia que trae de Europa, crea la Confederación General de Trabajadores del Perú en 1929. Muy bien, la diferencia es que comparativamente con las otras corrientes, este sindicalismo valora al proletariado o clase trabajadora como principal agente de transformación y desarrollo. Ahí está la diferencia, compañeros y compañeras. Los trabajadores, entonces, constituimos los principales transformadores y desarrolladores del país. Somos los principales productores en la relación capital y trabajo. Al mundo capitalista, los patrones, los empleadores, sus medios de comunicación, y todo el mundo nos hace aparecer que sin la inversión no hay desarrollo, que hay que echarle muchos aplausos a las inversiones y que no hay que hacer nada. Obvio, cuidado, hay que hacer una huelga, porque las inversiones se van, porque la inversión, el capital, es lo más importante para el desarrollo del país. Con Mariátegui podemos probar de que eso es falso, que el elemento transformador, que el elemento principal de la producción y del desarrollo nacional son los trabajadores. Hay un ejemplo muy concreto que hemos desarrollado en las escuelas, es que los capitalistas pueden tener los soles o dólares por montones en un baúl, en una caja. Lo ponen el 1 de enero
y el 31 de diciembre van y lo abren y no, eso no ha crecido. Para que eso tenga crecimiento, que tenga utilidad, que tenga plusvalía, tiene que invertirse en una actividad productiva. Pero el que desarrolla la actividad productiva no es solamente la máquina o es el capital, sino somos los trabajadores, los miles de trabajadores que participamos, miles, cientos o lo que sea, independientemente del número, somos los trabajadores que contribuimos a la producción, por lo tanto generamos riqueza, generamos plusvalía, y esa plusvalía no se distribuye entre todos sus productores, sino se apropia en este caso, el capitalista. Entonces, el accionar de esta corriente sindical responde a ese reconocimiento de las contradicciones entre capital y trabajo. Y esa contradicción entre capital y trabajo se llama lucha de clases. Y eso los más experimentados somos los trabajadores, porque constantemente, cada día, cada semana, cada mes, cada año, y regresando, cada hora, cada minuto, estamos viviendo esta situación de contradicción en el seno del trabajo. ¿Y qué cosa es la lucha de clases? Es el reconocimiento de los intereses opuestos e irreconciliables entre explotados y explotadores, entre proletarios y patrones capitalistas. Mira, claro, ustedes me podrán decir, compañero, pero me estás mintiendo porque tenemos la negociación colectiva, y la negociación colectiva es una reunión entre trabajadores y empleadores y terminamos conciliando. Es decir, ese es un mecanismo de haber mejorado la distribución de la riqueza, haber mejorado la distribución de la plusvalía. Pero aún con esos mecanismos no están resueltos los problemas de la producción y de las ganancias y utilidades que producen los trabajadores. La plusvalía es mucho más grande. El enriquecimiento del patrón o del grupo de patrones es mayor y no son retribuidos entre sus trabajadores. Muy bien, entonces la contradicción directa entre obrero y patrón es la lucha de clases. Pero hay otra contradicción, compañeros y compañeras. Es la contradicción, se conoce con el nombre de contradicción fundamental del sistema capitalista. Esto es entre producción social y propiedad privada de los medios de producción. ¿Cómo se expresa? A ver, ¿cómo lo dibujamos a esta contradicción? Miren, Cola Real es una empresa de la familia Añaños, emprendedores, etcétera, etcétera, y pusieron la Cola Real, la más grande y la de menor costo. Muy bien. Se desarrollaron este empleo, este trabajo, pusieron esta empresa, los trabajadores ganan el salario mínimo si quieres, pero trabajas no 8 horas, trabajas 10 horas, etcétera, y te pagan el salario mínimo. Entonces, ¿cómo no van a capitalizar? ¿Cómo no van a desarrollar? Han desarrollado sus empresas, están en varias plantas en el Perú, e inclusive tienen en Centroamérica, y es una corporación, digamos, importante. Muy bien, pero ¿cuál es el fundamento de ese desarrollo? La Virgen María les hizo un milagro, San José Obrero, el carpintero les hizo la caja donde acumulan la riqueza, etcétera, etcétera. No, todo fue creado por la explotación de sus trabajadores. Igual que los trabajadores en el Perú, igual los tratan en cualquier parte del mundo donde puedan ellos tener la posibilidad de poner una sucursal de este negocio. Muy bien. Entonces, hay dos contradicciones que me gustaría que ustedes lo podamos conversar después, tal vez es muy acelerado, pero la contradicción es la lucha de clases y la otra contradicción es la contradicción fundamental del sistema capitalista entre producción social y propiedad privada de los medios de producción. Todo
pertenece a la fábrica, las máquinas, etcétera, etcétera, pertenece a un solo dueño, pero los trabajadores somos cientos, somos miles, etcétera, etcétera. Muy bien. Principios del sindicalismo clasista. El sindicalismo clasista tiene principios, tiene valores. Esos valores están contados por una mano, los 5 dedos de una mano. La unidad sindical. Siempre hemos dicho ese principio que desde que lo hemos recogido, desde que tenemos uso de razón, la unión hace la fuerza. Entonces, la unidad sindical es un tema para nosotros de vital importancia. Es, diríamos, la niña de nuestros ojos, porque siendo de pensamientos distintos, de razas distintas, de creencias religiosas distintas, formamos un gran frente único. Y ese frente único no lo construimos por nuestro deseo o voluntad, no está sujeto a nuestras emociones, sino es la construcción lógica de la convivencia de distintos pensamientos, hombres, mujeres, razas, que pueden ser de la sierra, de la costa, de la selva, etcétera, etcétera. Entonces constituimos un frente único. Y esa construcción se hace con suma y multiplicación. No se hace con resta ni división. Por eso es importantísimo este principio de la unidad sindical. 2, la consecuencia en la lucha. No, nosotros no entramos al sindicato para luchar un mes, un año, sino la consecuencia está determinado porque hay que enfrentar la explotación del hombre por el hombre, la explotación del hombre por el hombre y que nos conlleve a los trabajadores a pensar en la creación de una nueva sociedad. Esa nueva sociedad, según los clásicos estudiosos del problema del fenómeno capitalista, del fenómeno del mundo laboral, los clásicos estudiosos han señalado que la nueva sociedad se construirá, es inevitable hacerlo, y eso se llamará socialismo. Es lo que le denominan los clásicos. Independientemente de que sea el nombre que tenga la nueva sociedad, lo cierto es que a través de una explicación científica nos demuestran que en principio no hubo explotación del hombre por el hombre, todos necesitaban vivir en comunidad, todo era en común, necesitaban repartirse todos la caza, la pesca, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente eso no quedó allí, sino que se desarrolló la sociedad y aparecieron los clanes, las tribus, y ahí empiezan los jefes, los mandos, etcétera, etcétera, y se desarrolla una nueva sociedad que es la sociedad esclavista, esclavos y esclavistas. Pero también esa sociedad llegó a un momento de desarrollo, que ese desarrollo explosionó, y hubo los levantamientos de los esclavos. Ustedes recordarán la lucha en la Semana Santa, pasan mucho de este esclavo, la rebelión de Espartaco, ¿no? Por ejemplo, esa es una cuestión gráfica que nos